Cordial saludo, compañeros, tutora y a mi compañero Elías, con quien vamos a realizar la presentación de los sistemas de inteligencia artificial y su uso en la aplicación de la justicia. Como introducción del mismo, entonces en este video vamos a realizar un análisis donde se abordarán las problemáticas de lo opinable que resulta del uso de las tecnologías del sistema de la inteligencia artificial en la aplicación objetiva de la justicia. Es evidente que estas tecnologías permiten la agilización de los procesos y la recolección de datos en una investigación eficiente. Sin embargo, da espacio a riesgos significativos en la reproducción del sesgo de falta de ética profesional y concebir diferentes situaciones que pueden afectar el debido proceso y la búsqueda de la verdad al impartir justicia. Bien, hablé un poquito de los sistemas de inteligencia artificial y su uso en la aplicación de la justicia. Vamos a presentar un resumen diciendo que el uso de estos sistemas de inteligencia artificial pueden facilitar tareas de los agentes de justicia y optimizar los procesos de recolección de datos, que permiten, obviamente, agilizar la descongestión de los despachos judiciales, pero implica un riesgo porque puede afectar la imparcialidad en las decisiones. Los sistemas artificiales no pueden interpretar de manera eficaz las capacidades de los declarantes para manipular las emociones y las actitudes. Además, no pueden identificar particularidades culturales, intelectuales y socioeconómicas. Pueden reproducir sesgos de discriminación y la identificación de patrones históricos. Todo esto se deriva en errores en la valoración de las pruebas y el uso de la inteligencia artificial sin criterio ético viola la transparencia de los juicios emitidos debido a que el proceso se puede ver afectado en la construcción de la verdad. Entonces, el uso de estas tecnologías necesita la adopción de una responsabilidad profesional y ética para que exista un control que garantice la transparencia en el uso de esta tecnología. Vamos a proceder entonces con las preguntas orientadoras. Comenzaremos con las que tienen que ver con la globalización y los movimientos sociales. Puede continuar, compañera Heidi. ¿Qué implicaciones tiene para un país como Macondo adoptar un sistema de inteligencia artificial, ya que ha sido probado en otras jurisdicciones? Entonces, la adopción de estos sistemas, y pues como muy bien la pregunta lo dice, se ha probado en otras jurisdicciones donde lo que ha ayudado a hacer es el tema de la descongestión de los aparatos judiciales, pero la falla de este sistema es que no todos los sistemas judiciales tienen el mismo tipo de personas, la misma condición sociopolítica, cultural, de estudio de cada una de las personas. Entonces, eso crea un sesgo que hace que la inteligencia artificial no sepa leer realmente a la persona que está siendo interrogada en algunos de los casos. La siguiente pregunta es, ¿consideras que la transferencia de la tecnología jurídica entre países fortalece o debilita la legitimidad de la justicia local y por qué? Entonces consideramos que estas transferencias tecnológicas jurídicas fortalecen de algún modo la dinámica de los procesos porque se presenta la descongestión en el desarrollo de la justicia, pero posee bastantes errores que la desacreditan. Entonces, así como hay fortalezas, hay debilidades, entonces se generan estos riesgos que la IA no puede interpretar la capacidad de las personas para controlar y afectar actitudes, como en el caso que nos presentaban en un testimonio de una persona campesina víctima de violencia tiene una interpretación completamente diferente a una persona con un estudio que ya le permitió básicamente burlar lo que la IA interpreta en cuanto a sus emociones. ¿Qué riesgos existen al importar modelos tecnológicos sin adaptar las particularidades culturales, sociales y jurídicas al país receptor? El riesgo que se presenta, como en el caso que nos manifestaban, era precisamente el ejemplo de la señora que tiene, que es una campesina víctima de violencia y la otra persona que tiene un estudio. ¿Por qué? Porque estos parámetros, o sea, la IA es completamente parametrizada. Entonces, ellos simplemente le ponen en el algoritmo que se va a hacer un testimonio de una persona frente a un caso, pero no, esta persona no le están diciendo ni de qué cultura viene, si es indígena, si es raizal, si es del área rural, urbana, si presenta un estudio, si no sabe leer y escribir. Entonces, estos parámetros la IA no los toma en cuenta, simplemente está tomando en cuenta más las emociones, el tiempo en el que tarda en responder una persona que realmente el testimonio que está dando. Entonces, estos parámetros hacen que los resultados sean realmente fallidos frente a testimonios de personas que podrían controlar sus emociones, frente a personas que podrían hablar muy fluidamente y aún así estar dando falso testimonio. En cuanto a los movimientos sociales, entonces las preguntas orientadoras es, ¿qué papel cumplen los movimientos sociales en la denuncia de los sesgos, de las limitaciones de los sistemas como Veritas? Los movimientos sociales son fundamentales en la denuncia de estos sesgos porque son quienes les dan la voz a las personas que en algún momento las someten a esa inteligencia artificial y no se obtiene el resultado que se espera. Entonces ellos ejercen la presión social y hacen que todos estos casos sean realmente visibles ante una sociedad que puede que desconozcan que se está llevando a cabo estos testimonios por medio de aplicaciones de IA. ¿Cómo incide la campaña La verdad no es un algoritmo en la construcción de la conciencia ciudadana sobre el uso de la IA en la justicia? La campaña con el hashtag La verdad no es un algoritmo incide de una manera positiva, pues de la mejor manera, porque hace visibles las fallas que tendrían estas aplicaciones o inteligencia artificial que se usan para rendir testimonio. Entonces, todos los ciudadanos que desconocemos el tema o que desconocían el tema va a empezar a ser visible por el hecho de tener un hashtag que se vuelve viral en una red social y se empiezan a conocer estos casos.
Dentro de los ejemplos históricos que nos solicitan en las preguntas orientadoras, tenemos un movimiento que se llamó #MeToo, que es un ejemplo destacado del movimiento social en línea que ha tenido un impacto significativo en la conciencia pública y ha provocado cambios en las políticas de acoso sexual en las diferentes industrias y países. Aunque la regulación directa puede variar, ha generado un debate a nivel global sobre la conducta y la responsabilidad de las IAs. Y el segundo caso que nosotros abordamos dentro de nuestra investigación fue el activismo de los derechos digitales, el software libre, neutralidad en la red, que son movimientos de comunidades en torno al software libre y a la defensa de la red, de los proveedores de servicios de Internet, que deben tratar los datos por igual. Han influido en los debates regulatorios a nivel mundial. La defensa de los mismos se centra en los derechos fundamentales del entorno digital, como la libertad de expresión y el acceso a la información de la privacidad. Otro caso que también encontramos es la regulación de la inteligencia artificial, que actualmente hay diversas organizaciones y de la sociedad civil de expertos que están influyendo en los debates sobre la regulación de la IA y buscan asegurar que el desarrollo se centre en los derechos humanos y la ética y que se establezcan normativas para mitigar los riesgos de discriminación o violaciones a la privacidad. Continúa, compañero. Muy bien, hablemos entonces de las siguientes preguntas orientadoras en lo que tiene que ver con el tema del derecho. ¿Qué tensiones jurídicas se generan entre el principio del debido proceso y el uso de un algoritmo para valorar las pruebas testimoniales? Bueno, puedo decirte que existe una clara discrepancia en el uso de algoritmos en las pruebas de los testimonios. La aplicación de los procesos de la justicia en la valoración de pruebas necesita un análisis racional y objetivo que presente una perspectiva eficaz de la evidencia, por lo cual la intuición, la arbitrariedad o el uso de algoritmos en los testimonios pueden afectar la legitimidad y la interpretación de las pruebas en la justicia. El objetivo de un proceso judicial es la verdad, y conseguir esa verdad necesita inequívocamente un proceso enmarcado en la lógica y la evidencia. Los estándares de pruebas, según el filósofo español Jordi Ferrer, deben ser claros y objetivos en la valoración de las pruebas para garantizar la supresión de la subjetividad en los procesos de la justicia. La siguiente pregunta, entonces, dice, ¿es legítimo que un juez se apoye en la recomendación de sistema automatizado para tomar decisiones que afectan los derechos fundamentales? Bueno, la sentencia de un juez puede ser viciada de nulidad por el uso de sistemas artificiales, porque el uso indebido y sin supervisión puede violar la transparencia de un debido proceso, en lo que tiene que ver con rendición de cuentas, el manejo de la reserva de datos. Y un ejemplo claro es la sentencia de la Cámara Penal de Esquel en Cubut, sentencia del 4 de junio del 2025 en Argentina, donde un juez usó inteligencia artificial para redactar la condena. La sentencia del 15 de octubre del 2015 en la provincia de Cubut calificó, del 2025, perdón, calificó como legítima la sentencia, dado que incluso la redacción del texto de la sentencia se observaba la frase: aquí tienes un punto cuarto reeditado, sin citas y listo para copiar y entregar. La siguiente pregunta es: ¿cómo deberían responder las altas cortes a los organismos de control frente al uso de estas herramientas? Bueno, el uso irresponsable de esta tecnología viola la transparencia de los juicios emitidos, dado que los sistemas de inteligencia artificial no sustituyen el proceso racional y eficaz en la construcción de la verdad en los casos jurídicos. Los sistemas artificiales de inteligencia pueden utilizar jurisprudencia inexistente, proporcionar deducciones que violan el debido proceso, como la sentencia CTC de la Corte Suprema de Justicia 17832 del 2025, en la cual se dice que se fundamentó el fallo en una jurisprudencia inexistente dada por la inteligencia artificial y eso violó el debido proceso y anuló la decisión. En los entornos digitales, vamos a hablar entonces de qué relación existe entre el entrenamiento de los algoritmos con grandes bases de datos y los sesgos que se manifiestan en sus resultados. El entrenamiento de un algoritmo implica la selección de datos, la separación de características y los ajustes propios de los parámetros para sintetizar los resultados. Entonces, el algoritmo identifica patrones racionales, lo cual prolifera sesgos existentes en los datos históricos que se le suministran al algoritmo. Además, los desarrolladores también pueden impregnar los sistemas de análisis con su propia inclinación, y esto hace evidente que el algoritmo identifique la discriminación repetitiva y los resultados de su uso igualmente. ¿De qué manera las redes sociales amplifican, perdón, el debate público sobre la justicia algorítmica? Por ejemplo, las campañas. Bueno, el debate público representa una presión sobre los sistemas de justicia. Las tecnologías de comunicación permiten la proliferación rápida de información, permitiendo a los usuarios de las redes sociales entender y opinar abiertamente sobre las consecuencias del uso de algoritmos en los procesos jurídicos. Y eso desertifica el uso de los sistemas artificiales en el desarrollo de los procesos judiciales y coacciona la responsabilidad de los agentes del sistema jurídico, desacredita a los profesionales por el uso de sistemas de inteligencia artificial y presiona la racionalidad y la transparencia en los juicios emitidos. Como diría Batelli, la aplicación científica de un algoritmo parecería evidentemente nociva en la justicia. Hablemos un poquito acerca de cómo si se considera que los entornos digitales contribuyen a democratizar la discusión sobre la justicia o reproducen las mismas desigualdades del mundo live. Bueno, en el mundo digital se manifiesta una dicotomía, lo que tiene que ver con la verdad y la mentira en la información. Y hay otra dicotomía entre la igualdad y la desigualdad. Por un lado, permite la participación masiva de las comunidades que terminan por presionar la administración de la justicia, pero de igual forma permite la difusión de información falsa, causando una división nublada de la realidad. Y es una paradoja. Hace ambas cosas. Es decir, que contribuye y también reproduce las desigualdades. Vamos a continuar entonces con ejemplos del uso de la IA. El caso de la Corte Suprema de la Justicia colombiana y segundo, el sistema de puntuación de riesgo COMPAS. Puede continuar, compañera.
En relación con estos casos de ejemplos de uso cotidiano de la IA, entonces el primer caso que nos nombraba el compañero es un caso de la Corte Suprema de Justicia colombiana, de un fallo de un tribunal inferior que había utilizado indebidamente la IA en la sentencia STC 17832 de 2025, en la cual dice que fundamentaron su fallo en jurisprudencia inexistente dada por la IA, violando así el debido proceso y anulando esta decisión. El caso subraya la importancia del control humano y establece los límites claros de uso de la IA en la emisión de sentencia. El segundo caso que tenemos es el sistema de puntuación de riesgos de Estados Unidos, COMPAS. Es un ejemplo muy debatido, que fue el uso del software COMPAS en Estados Unidos para predecir la probabilidad de reincidencia de los acusados en los reportajes de investigaciones propúblicas. Afirmó que el software tenía un sesgo racial, prediciendo falsamente que la mayor reincidencia para acusados de tez morena sobre la tez blanca, lo que desató un intenso debate sobre la equidad y la transparencia de esos algoritmos. Fueron los casos que nosotros estudiamos con el compañero. A continuación, el compañero nos tiene la noticia en inglés sobre el uso de la IA y de la aplicación de la justicia. Bueno, esta noticia que encontramos, llamada What New York's AI, básicamente lo que dice es que no se puede llegar a prohibir el uso de la inteligencia artificial, sino que sí deben establecerse los límites firmes en torno a su uso, dado que esos sistemas pueden llegar a ser más efectivos en la recopilación de pruebas que los mismos abogados. Los tribunales pueden entonces hacer uso de estas tecnologías para la investigación, redacción y revisión de datos, pero solo después de completar una formación obligatoria. Y eso es muy interesante porque básicamente lo que hace o lo que está diciendo esta noticia es que no se debe tener el avance, no se debe detener el avance en la tecnología y en la aplicación de la tecnología en la justicia, pero se debe completar una formación obligatoria para poderla usar. Y eso tiene que ver con una responsabilidad profesional y ética. Podemos ir concluyendo entonces que los sistemas artificiales de inteligencia permiten un procesamiento dinámico de las tareas administrativas como investigación, tratamiento de datos y redacción de textos, pero su uso sin criterio ético y profesional evidencian claramente violaciones al debido proceso y pueden representar claras obstrucciones a la justicia. Los profesionales del derecho que deciden usar estas tecnologías deben prepararse objetivamente para su uso, comprendiendo la responsabilidad moral que eso implica y lo que significa en la aplicación de la justicia y la búsqueda de la verdad. La vinculación asertiva de los movimientos sociales y la aplicación de presión social para resaltar las consecuencias de los errores que presentan estas tecnologías ayudan, porque su aplicación no debe ser tan determinante en la emisión de juicios, para que no violen la transparencia y la justicia sobre los sujetos de derecho. Vamos, muchas gracias entonces. Cordial saludo a la tutora, a los compañeros y a la compañera Heidi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención.